Muy buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Palomeque, soy economista del equipo de estudios y políticas públicas. Mucho gusto en saludarles. En nombre del Banco Santander, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación mensual y les agradecemos a todos su tiempo. Hoy les presentaremos el informe Panorama Económico Mensual correspondiente al mes de mayo de 2022, elaborado por el equipo de estudios del Banco Santander, donde nuestro economista jefe Claudio Soto analizará los impactos de la elevada inflación en Chile y el mundo y las perspectivas económicas. En caso de tener preguntas, les pido por favor escribirlas en el chat y se responderán una vez terminada la exposición. Muchas gracias por su comprensión. Los dejo con Claudio Soto. Bueno, muchas gracias por su participación en este seminario. Voy a iniciar mi presentación con una visión de lo que está pasando en Chile y el mundo. Perfecto. Entonces, voy a partir brevemente con una descripción del panorama internacional para luego proceder a un análisis de lo que está pasando en Chile, donde hay bastantes frentes que están incidiendo en la situación económica. Respecto al escenario internacional, hay tres grandes fuentes de tensión hoy por hoy en el mundo. Lo principal es lo que está ocurriendo en Ucrania, con la guerra, que se ha prolongado más allá de lo que se esperaba inicialmente. El segundo foco de tensión es lo que está pasando en China, con las medidas de confinamiento muy severas que ha impuesto el gobierno y que están teniendo impacto de primer orden, tanto en esa economía como en la economía global. Y el tercer factor que ha tensionado los mercados es el proceso de normalización monetaria por parte de la Reserva Federal. Esto es algo que de alguna manera se esperaba que ocurriera, pero la materialización del inicio del proceso de alza de tasas por parte de la Fed ha tenido impactos relevantes en los mercados. Déjeme partir comentando brevemente la situación de Ucrania. La guerra ha entrado en una nueva fase de estancamiento, donde no ha habido avances muy relevantes por ninguna de las dos partes. Lo que sí ha habido algunos desarrollos importantes en algunos frentes. En estos días, en la zona en torno a Kharkiv, ha sido recuperada por el ejército ucraniano y el ejército ruso ha tenido que replegarse hacia la frontera. Y por otra parte, el ejército ruso ha iniciado una ofensiva que tiene como objeto acercarse a la zona de Moldavia, donde hay minorías rusas también que han declarado una república independiente de Transnistria, y que con eso lo que se busca, o lo que busca el ejército ruso, es básicamente generar una especie de espacio de contención en toda la zona este y sur de Ucrania. Esos son los movimientos bélicos hasta ahora, pero llevamos varias semanas donde no ha habido ningún progreso relevante. Hace ya varias semanas que la zona en torno a Kiev, la capital de Ucrania, ha sido liberada por el ejército ucraniano, y por lo tanto hoy día los combates están muy circunscritos a la parte este y sur del país. ¿Qué significa esto en términos de la progresión de la guerra y sus impactos económicos? Lo más probable es que vamos a estar en una situación de estancamiento por varias semanas. Algunos analistas piensan que podríamos estar cerca a un alto al fuego que dé pie a una situación de algo más de normalidad, pero por otra parte también se piensa que vamos a estar con un conflicto latente de baja intensidad por varios meses, hasta por lo menos fines de este año y quizás comienzos del próximo año. Esto puede llevar a alguna normalización en algunos mercados, pero va a mantener una situación tensionada por un buen tiempo. Respecto de la situación en China, lo cierto es que ha habido un descenso importante en los contagios. Lo cierto es que ha habido un descenso bastante importante en los números de contagios, como podemos ver en la gráfica que está arriba a la izquierda. Sin embargo, el gobierno ha mantenido estos estrictos confinamientos que ya empezó a imponer hace varias semanas,
Estos confinamientos han dado pie a dislocaciones nuevamente en las cadenas logísticas. Abajo en la gráfica se ve un mapa de la situación portuaria en torno a Shanghái. Los puntos que están ahí son barcos que están esperando su proceso de embarque o desembarque del puerto de Shanghái. Y como se puede ver, existe una suerte de embotellamiento o un estancamiento en nuestros procesos logísticos. Esto ha generado nuevamente preocupación por las cadenas logísticas a nivel internacional. Esto es algo que lentamente ha ido normalizándose, pero está teniendo impacto. Y eso lo podemos ver de manera clara cuando uno ve el índice, el Baltic Dry Index, que está arriba a la derecha. Este es un indicador del costo de los fletes por barco a nivel global. Este indicador alcanzó un pic a mitad del año pasado, cuando la economía mundial empezó a normalizarse, se empezó a recuperar la demanda, pero la oferta se mantuvo muy apretada y hubo poca disponibilidad de medios de transporte justamente para satisfacer esta demanda creciente. Esto fue una de las primeras fuentes de alzas de precios que vimos el año pasado, pero este índice empezó a caer desde fines del año pasado hasta comienzos de este año, producto de la normalización de las cadenas logísticas. Lo que estamos viendo en el margen, sin embargo, es un nuevo aumento de este índice de precios, lo cual refleja justamente las tensiones que hemos visto en los puertos chinos, producto de estas medidas de confinamiento. El otro impacto que ha tenido esto, las políticas de cero COVID que ha impuesto el gobierno chino, es un impacto concreto en la actividad económica de ese país. Hemos conocido datos de producción industrial y de ventas minoristas, por ejemplo, que ya están en terreno negativo, con una contracción muy severa. Esta semana se conoció el dato de producción industrial, que estuvo por debajo de lo que se esperaba, y las ventas minoristas también cayeron de manera muy intensa. Esto ha puesto una tela de duda respecto a la capacidad de la economía china de crecer por sobre el 5% este año. El objetivo del gobierno es que la economía crezca un 5,5%, sin embargo, varios analistas y varias organizaciones han actualizado sus proyecciones de crecimiento para este país a menos de un 5%. Se espera un crecimiento entre 4,5% y 5%, lo cual va a incidir en la demanda por materias primas a nivel global en los próximos meses, y también va a incidir en la capacidad de crecimiento de la economía del mundo. Esto ya lo estamos viendo reflejado en los precios de las materias primas. Lo que se ha dado acá es que los precios de las materias primas vinculadas a la energía han seguido elevados, producto del conflicto en Ucrania. Ahí se puede ver en la gráfica, la línea más oscura, que es un índice de precios de materias primas donde predomina el petróleo, son los commodities relacionados con la energía, que con mucha volatilidad se han mantenido en niveles elevados, han estado por debajo de los máximos que alcanzaron cuando se inició la guerra, pero no han tenido un descenso como se esperaba hace algunas semanas atrás. Y por el contrario, lo que vemos es que los índices, el índice de precios relacionado con los metales, donde el cobre tiene un papel bien importante, han descendido justamente por la preocupación respecto del crecimiento de China. China es el principal demandante de materias primas, sobre todo de metales, y esta desaceleración que estamos viendo en la economía y la preocupación por el crecimiento hacia adelante de este país ha impactado los precios de estos metales y en particular el precio del cobre, que como ya les voy a comentar, tiene repercusiones sobre nuestra moneda, sobre el tipo de cambio y sobre nuestra economía. El precio de los bienes agrícolas, de los granos principalmente, al igual que en el caso del petróleo, se mantiene elevado y probablemente se va a mantener elevado por varias semanas más en la medida que el conflicto está en esta situación de estancamiento y no tiene una resolución clara. La posibilidad de que haya un alto al fuego en Ucrania en las próximas semanas abre una oportunidad para que los precios de los granos puedan tener un descenso más claro, lo cual contribuiría a aliviar las presiones inflacionarias que estamos viendo en el mundo. En caso contrario, estos precios se van a mantener elevados. Esto va a significar que las presiones inflacionarias están altas, pero esto no significa que la inflación va a seguir subiendo, sino que más bien significa que la inflación va a estar alta por un tiempo para luego comenzar a descender a nivel global en la última parte del año. Hasta ahora, la inflación en el mundo sigue alta. En Estados Unidos, el IPC, la variación anual del IPC, retrocedió marginalmente en abril.
Esto se debió a la caída del precio del petróleo, fundamentalmente entre marzo y abril. En marzo alcanzó un pic el precio del petróleo cuando se iniciaron las operaciones bélicas. Luego, con mucha volatilidad, hubo un cierto descenso en abril y esto se vio reflejado en una cierta moderación de la variación anual del IPC. Con todo, tenemos una inflación que está a niveles récord, en el caso de Estados Unidos 8,3%, en el caso de la zona euro 7,5%, son los niveles de inflación más altos vistos en más de varias décadas, y esto ha puesto presión a las políticas monetarias del mundo. Vamos a comentar sobre la política monetaria de la Fed a continuación. Los datos de inflación en el margen siguen mostrando que las presiones están ahí, que son elevadas. Conocimos el dato de IPC de Estados Unidos la semana pasada, que fue bastante más elevado del que se esperaba, un 0,6%, cuando uno excluye el componente de alimentos y energía, lo que se llama el IPC subyacente, y este 0,6% no tuvo una buena lectura por parte del mercado. Se leyó como que la expectativa de que hubiera un punto de quiebre en la inflación no se materializó y seguimos entonces con una inflación elevada que va a seguir elevada por un buen tiempo. Y esto ha llevado a que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, haya dado un giro más decisivo en su estrategia monetaria. A comienzos de año, a fines del año pasado y a comienzos de este año, la comunicación de la Fed apuntaba más bien a un retiro pausado del estímulo monetario, con alzas graduales en la tasa de interés que ellos controlan. Sin embargo, ya desde marzo hemos visto un cambio. En marzo se inició el proceso de alza de tasas con un aumento de 25 puntos base, y luego durante mayo, en la reunión que ellos tuvieron a comienzos de mayo, elevaron el ritmo de reducción del impulso, elevando la tasa en 50 puntos base. Y lo más probable es que los próximos meses tengamos alzas adicionales de 50 puntos base, como lo han declarado los propios miembros de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, fue bastante explícito en decir que en las próximas reuniones iban a haber alzas de tasa de 50 puntos base, y que lo más probable es que terminemos con una tasa de fondos federales, de la tasa de los fondos federales, por sobre el 2, acercándose al 2,5%, que es lo que espera el mercado hoy en día. Esta tasa, si bien no es la más alta que hemos visto en las últimas décadas, va a cerrar el año por sobre la tasa que tuvo en el ciclo anterior, a fines del 2017, comienzos del 2018, que fue el periodo anterior donde la Fed hizo un proceso de normalización monetaria. Está por verse si, de persistir las presiones inflacionarias que estamos viendo, la Fed se pudiese ver obligada a ir más allá con la normalización monetaria. Hasta ahora los mercados lo que han internalizado es una tasa subiendo hasta 2,5, 2,7% aproximadamente, y eso es lo que está de alguna manera detrás de los precios de los activos financieros a nivel global. Si la Fed se viera obligada a acelerar aún más el retiro del estímulo monetario y cerrar el año con una tasa por sobre este rango, entonces podríamos ver ajustes adicionales en los precios de los activos, con un fortalecimiento aún mayor del dólar y con impactos en las bolsas de comercio del mundo. Hasta ahora hemos visto que el dólar efectivamente se ha fortalecido. En la gráfica de la derecha arriba está el dólar index, que es la paridad entre el dólar y una canasta de monedas donde está incluido el euro, el yen y otras monedas. Y ahí vemos que este índice ha subido con bastante fuerza y se ubica en niveles no vistos también en varias décadas. Esto significa que la política monetaria más agresiva de la Fed respecto de otros bancos centrales está teniendo impacto, está fortaleciendo el dólar. Esto, en el caso de Estados Unidos, ayuda a contener la inflación, pero en el caso de otras economías del mundo, esto perjudica la inflación en la medida en que muchos precios están fijados en dólares en el comercio internacional. Y por lo tanto, un fortalecimiento del dólar es un factor que incide en generar mayores presiones a otros países. Esta alza del dólar tiene incorporada ya la posibilidad de que la Fed siga subiendo la tasa. Lo que no tiene incorporado es un proceso más agresivo de subida de tasa que podría darse en caso de que la inflación persista. Si eso fuese así, entonces podríamos ver un fortalecimiento aún mayor del dólar a nivel internacional, con los consecuentes impactos en las monedas de los países del mundo y en particular
de las economías emergentes como la economía chilena. Las bolsas del mundo han estado a la baja en general en las últimas semanas, como podemos ver en las gráficas de abajo a la derecha. Esto refleja, por una parte, el conflicto bélico en Ucrania, que ha tenido un impacto, obviamente, en las bolsas de los países más expuestos al conflicto, sobre todo los países europeos. Y en lo más reciente, la baja de las bolsas refleja justamente el hecho de que la liquidez empiece a retirarse, el hecho de que la Fed esté en esta estrategia de retiro de los estímulos monetarios. Podemos ver también las bolsas latinoamericanas, la línea amarilla del gráfico abajo a la derecha, que después de haber subido con el inicio de la guerra, han retrocedido también en el margen. ¿Por qué las bolsas latinoamericanas subieron cuando se desató el conflicto? Principalmente porque este continente, Latinoamérica, está menos expuesto a la guerra, estamos lejos físicamente del conflicto, y además los precios de nuestros productos de exportación, el petróleo, los granos, subieron de precio y por lo tanto hubo una mejoría en los términos de intercambio de varios países de la región. Los países exportadores de petróleo, como Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Brasil en menor medida, y también los países productores de granos, como Argentina, Uruguay y Paraguay también. Entonces, el inicio del conflicto que generó estas alzas de precio tuvo, entre comillas, beneficios para las economías de la región, que vieron una mejoría en sus términos de intercambio, pero lo más reciente, el hecho de que la Fed esté normalizando su política monetaria, ha hecho que los inversionistas en general vayan a una suerte de flight to quality, donde buscan refugiar sus inversiones en países más seguros como Estados Unidos, y eso tiene como correlato una salida de inversiones desde regiones como la nuestra, donde estamos más expuestos a un estrechamiento en las condiciones financieras globales. Esto es lo que está de alguna manera incidiendo en las bolsas de comercio en el mundo y ha tenido un impacto particularmente intenso en las bolsas latinoamericanas. Yendo al escenario interno, lo primero es que la economía local, si bien tuvo un mejor performance en marzo, donde tuvimos un rebote importante del IMASEC, más allá de eso, la economía está en una fase de normalización y de ajuste con un descenso moderado de la actividad hacia su tendencia. Hay 4 fuerzas fundamentales que están llevando a un descenso de la actividad y a una normalización. Por una parte está el retiro del estímulo monetario por parte del Banco Central de Chile, con una fuerte subida de tasas de interés. Lo segundo es que este año la política fiscal va a ser contractiva, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, donde la política fiscal fue extremadamente expansiva. Este año lo que tenemos es una política fiscal contractiva, con una contracción, con un descenso muy importante en el gasto público, en la medida que no hay paquetes de ayuda a las familias tan sustantivos como los que tuvimos el año pasado. El tercer factor es la incertidumbre política interna. El proceso constituyente implica un marco de incertidumbre bastante elevado y eso incide en la toma de decisiones, sobre todo para proyectos de inversión. El cuarto elemento que está incidiendo en la moderación de la actividad es el escenario externo, que con los frentes que están abiertos tanto por la guerra como la desaceleración de China y la normalización de política monetaria en Estados Unidos, impactan la actividad global y eso también tiene un efecto en nuestra economía. La actividad va a tener un primer trimestre de crecimiento importante, el segundo trimestre todavía vamos a ver cifras de crecimiento interanual elevadas. El segundo trimestre del año 2021 la base de comparación es muy baja porque el año pasado en estas mismas fechas tuvimos un rebrote muy importante de COVID que hizo que se endurecieran las medidas de confinamiento, por lo tanto las bases de comparación son muy bajas, poco exigentes, pero a partir del tercer trimestre vamos a ver que las tasas de crecimiento interanuales de la economía pueden ser negativas. Vamos a ver IMASEC con variaciones negativas probablemente, y eso por una combinación de la desaceleración de la actividad por un lado y por el otro por el hecho de que las bases de comparación son bastante más exigentes en la segunda parte del año. Nosotros estimamos que la economía va a crecer en torno a 1,5% este año. Eso implica un primer semestre con un crecimiento elevado y un segundo semestre con un crecimiento negativo,
Eso es lo que nos lleva a un crecimiento del 1,5%. Y esta cifra es similar a la proyección que hizo el Ministerio de Hacienda hace 2 semanas cuando actualizaron su escenario macroeconómico, y es similar a las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para Chile, y está dentro del rango de proyecciones que publicó el Banco Central hace algunas semanas atrás. Así que, en general, existe bastante consenso en que la cifra de crecimiento va a rondar el 1,5%, y el próximo año el crecimiento va a estar probablemente por debajo del 1%. Vamos a tener un crecimiento relativamente débil el próximo año, en torno a 0,5%. Eso es lo que ha planteado también el Ministerio de Hacienda y el Fondo Monetario, y está alineado con nuestras proyecciones. El mercado laboral, si bien se ha recuperado, muestra un cierto debilitamiento en el margen. La tasa de desempleo ha descendido, pero las últimas cifras muestran un pequeño repunte. Pero la tasa de desempleo en este caso está de alguna manera distorsionada por el hecho de que todavía hay mucha gente que está fuera del mercado laboral, gente que se retiró del mercado laboral producto de la pandemia y que no se ha reincorporado completamente. Si uno midiese la tasa de desempleo considerando la tasa de participación histórica en el mercado laboral, lo cierto es que tendríamos una tasa de desempleo bastante más elevada, cercana al 12-12,5% aproximadamente. Todavía tenemos una fuerza de trabajo, como decía, que está por debajo de los promedios históricos, pero que se ha ido recuperando de manera paulatina, pero aún no se recupera completamente. Y por el lado de la demanda de trabajo, el año pasado vimos un repunte muy importante en las vacantes, empresas que buscaban trabajadores para llenar sus puestos de trabajo, sus vacantes. Lamentablemente en el margen estamos viendo un descenso en las vacantes que están disponibles. Por lo tanto, probablemente lo que vamos a tener acá es una normalización que todavía tiene que concluir en el caso de la oferta de trabajo, lo cual va a implicar un aumento paulatino de la oferta de trabajo, pero por otro lado es probable que veamos una moderación importante de la demanda de trabajo en línea con la moderación que estamos esperando para la economía como un todo. Eso va a hacer que la tasa de desempleo no siga descendiendo y más bien se tienda a estabilizar en niveles relativamente altos desde una perspectiva histórica. La inflación en Chile ha seguido subiendo. Tuvimos en abril una variación mensual del IPC elevada de un 1,4%. Esto está incidido por varios factores. Por una parte tenemos el hecho de que el impacto de la guerra a través del alza de los precios de las materias primas está teniendo un impacto en Chile. Vimos alzas de precios importantes en alimentos y hemos tenido alzas de precios de combustibles también ya por varias semanas. Pero también hemos visto efectos de segunda vuelta de alzas de precios pasadas. Esto es algo que habitualmente ocurre una vez que la economía enfrenta un shock de precios. Este shock inicialmente afecta a algunos productos, pero luego se va traspasando al resto de la canasta de productos que está incluida en el IPC, y eso es lo que ya hemos visto en el IPC de abril, también lo vimos en el IPC de marzo. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un fenómeno de inercia inflacionaria que nos va a acompañar por un tiempo, más allá de que a nivel internacional podamos ver descensos en los precios. Todo esto en un contexto donde todavía en Chile existe bastante liquidez. Todos los recursos que se inyectaron en la economía el año pasado a través de los retiros de fondos de pensiones siguen ahí. Todavía existe un monto muy sustantivo de recursos que está emposado en cuentas corrientes o en cuentas vistas, y esta liquidez hace que cualquier shock de costos que enfrente la economía se traspase a precios finales de manera más rápida. Y eso es lo que hemos visto en la primera parte de este año, y eso probablemente va a seguir incidiendo en la inflación en los próximos meses, a pesar de que la política monetaria más contractiva del Banco Central ha ayudado a ir drenando este exceso de liquidez. La inflación en Chile va a seguir subiendo en los próximos meses. El pic de la inflación nosotros estimamos va a llegar a cerca del 12% en los próximos 2 meses, y luego debiese empezar una trayectoria a la baja, un descenso, para cerrar el año en un nivel alto, pero más bajo que el pic. Nosotros estimamos que la inflación va a cerrar el año en torno al 9%, después de este 12% al cual llegaría entre junio y julio. ¿Por qué la inflación va a ir descendiendo? Por una combinación de factores. Por una parte, estimamos que a nivel internacional los precios de las materias primas no van a seguir subiendo y eventualmente podrían empezar a retroceder en los próximos meses. Lo segundo es que la actividad a nivel local
va a moderarse de manera importante, como les comentaba, y eso va a dar pie para que las alzas de precios se vayan moderando también. Y lo tercero es que vemos que el tipo de cambio, si bien se va a mantener elevado, no debiese subir mayormente respecto a los niveles actuales. Ese es el escenario base. Existe un riesgo para ese escenario que justamente está vinculado con el tema cambiario. Si tuviéramos una depreciación más intensa de la moneda en los próximos meses, tanto por riesgos políticos internos como por una normalización más acelerada de la política monetaria en Estados Unidos, pudiésemos ver un tipo de cambio más depreciado, lo cual incidiría en una trayectoria de inflación al alza más empinada. Respecto al tipo de cambio, el peso se ha depreciado bastante en las últimas semanas. Estamos con un peso que se está transando, un tipo de cambio que se está transando en torno a los 860 pesos por dólar. Eso es bastante más de lo que vimos hace un par de meses atrás. Y esto se vincula a, por una parte, la caída del precio del cobre que hemos visto a nivel internacional por la situación de China, al fortalecimiento del dólar a nivel global por la política monetaria en Estados Unidos, y también por una suerte de flight to quality, donde los inversionistas internacionales en general han salido de la región de Latinoamérica y han tendido a refugiarse en Estados Unidos. Esa salida de la región ha afectado a todas las economías. Como podemos ver en la gráfica de abajo, los índices bursátiles de casi todos los países de nuestra región han retrocedido de manera importante, incluido el IPSA, y esto también ha incidido en esta depreciación del peso que ha ido más allá de lo que explican los fundamentales. Existe de dos maneras una brecha importante del peso, del tipo de cambio dólar a peso efectivo respecto de lo que es coherente con sus fundamentales, que está asociado más bien al riesgo político interno. Estamos hablando de entre 100 y 150 pesos que están asociados al riesgo político interno, y está por verse cómo en la medida que se vaya desarrollando el proceso político a nivel local, esto pudiese mantenerse, intensificarse o moderarse. El Banco Central ha elevado de manera muy sustantiva su tasa de política monetaria y la ha llevado a máximos no vistos en varias décadas. La política monetaria, como les comentaba, está teniendo un impacto en términos de drenar liquidez y en términos de producir este ajuste que tiene que ocurrir en la economía para evitar una propagación mayor de la inflación. Nosotros esperamos que el Banco Central siga subiendo su tasa de interés en las próximas dos reuniones, dado el impacto que ha tenido la inflación hasta ahora, que ha ido más allá de lo que el propio Banco Central proyectó en su último informe de política monetaria. Es probable entonces que el Consejo tenga que subir aún más la tasa de interés. La próxima reunión, que es a comienzos de junio, coincide con un nuevo informe de política monetaria, donde ellos van a reevaluar el escenario y la estrategia monetaria delineada hacia adelante. Y en este nuevo escenario es probable que tengan que subir aún más la tasa de interés. Nosotros pensamos que la tasa de política va a llegar en torno al 9,5%, luego se va a mantener en ese nivel y podría comenzar una trayectoria descendente hacia fines de año en la medida que la inflación empiece efectivamente a reducirse y conforme veamos que la economía ya ha vuelto a su tendencia y se encuentra con un crecimiento moderado hacia fines de este semestre, comienzo del próximo semestre. Las tasas de mercado, que están graficadas abajo, en el gráfico de abajo, en la línea punteada, apuntan a un descenso más lento de la política monetaria de lo que nosotros estamos previendo. Nosotros creemos que si se da el escenario inflacionario, el Banco Central va a tener espacio para ser más agresivo en el recorte de tasas y con eso contribuir a apoyar el crecimiento de cara al 2023 y 2024. Pero hoy día el mercado no está viendo un descenso tan rápido, el mercado está apuntando a un descenso bastante más lento de las tasas, las cuales, de acuerdo con lo que está implícito en los precios financieros hoy día, se mantendría elevada todavía por un buen tiempo. El gobierno ha dado a conocer su estrategia fiscal. La Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2006 obliga al gobierno a que dentro de los primeros 90 días del mandato dé a conocer cuál es la estrategia fiscal. El gobierno ha dado a conocer esta estrategia en su presentación al Congreso la semana pasada.
y esta vez innovó, junto con tener una meta para el balance estructural, que en este caso consiste en una reducción gradual y paulatina del déficit estructural desde un 3,3%, que sería el cierre de este año, hasta un 0,3%, reduciéndolo en 0,75 puntos base año por año. Junto con esta meta para el balance estructural, definió un objetivo para la deuda pública, para el nivel de la deuda pública, donde el compromiso es no superar 45% del PIB de deuda bruta, partiendo de un nivel cercano al 39% que se proyecta para este año. Un 45% es un nivel bastante elevado si comparamos los niveles de deuda que teníamos hasta hace algunos años atrás. Chile tenía niveles de deuda en torno al 20% del PIB y rápidamente nos hemos acercado al 40%, hemos duplicado el nivel de la deuda en muy pocos años, y esto va a seguir creciendo, pero el compromiso del gobierno es que esto se vaya moderando hacia adelante, y por lo tanto la calibración del déficit estructural que se compromete implica justamente tratar de evitar que la deuda supere este umbral. ¿Qué es lo que implica esto en términos del gasto público? Las barras azules es lo que se llama el gasto compatible con la meta, el crecimiento del gasto compatible con la meta. Para el próximo año habría cierto espacio de crecimiento del gasto. Recordemos que junto con la promulgación de la ley que entrega la pensión garantizada universal, se legislaron una serie de medidas para reducir la evasión tributaria y algunas exenciones, y con eso entonces se allegan recursos al Estado, y eso permite que el próximo año el crecimiento sea relativamente elevado, en torno a un 5%, pero luego, para cumplir con esta meta fiscal, el gobierno tendría que moderar de manera muy sustantiva el crecimiento del gasto público, con un promedio del 1% del año 2024 en adelante. Es un crecimiento muy acotado del gasto. Esto no tiene contemplado, obviamente, una eventual reforma tributaria que está discutiendo el gobierno y que va a dar a conocer luego al Congreso, en la medida que una eventual reforma tributaria logre llegar más recursos al Estado, podría permitirles expandir el gasto más allá de lo que está en esta gráfica. Pero de no ocurrir eso, lo cierto es que el gasto público, para cumplir la meta fiscal, va a tener que tener un crecimiento muy acotado a partir del 2024 en adelante. Por último, déjenme brevemente cerrar con el proceso constituyente. Estamos entrando ya en tierra derecha. Ayer se entregó formalmente el primer borrador del texto constitucional a las comisiones que tienen que trabajar de aquí en adelante. Son 3 comisiones: la Comisión de Armonización, la Comisión que establece las normas transitorias y la Comisión que va a escribir el preámbulo de la Constitución, que están compuestas entre las 3 por 80 miembros, o sea, la mitad de los miembros de la Convención, que van a empezar su trabajo y que tienen que entregar de aquí a fines de mayo propuestas en estos tres ámbitos, en términos de armonización, en términos de normas transitorias y en términos del preámbulo, para que el Pleno nuevamente se junte y pueda ratificar, rechazar o aprobar las cosas que propongan estas comisiones. El borrador del texto final tiene que quedar listo el 4 de julio y el 4 de septiembre, por lo tanto, corresponde el plebiscito. La Comisión de Armonización obviamente tiene un trabajo muy intenso que hacer para eliminar artículos redundantes que puedan existir o textos redundantes, y sobre todo hacer coherentes los textos que hayan sido aprobados, que venían de distintas comisiones temáticas en la primera fase del proceso de escritura del texto constitucional. Las normas transitorias también son muy importantes. El texto constitucional propone cambios bastante drásticos en una serie de ámbitos que inciden en una serie de aspectos, tanto en la organización del Estado como en la organización económica del país, y por lo tanto las normas transitorias van a ser muy importantes para ver cuál va a ser la gradualidad en la cual se podrían eventualmente implementar estos cambios en caso de ser aprobado el texto constitucional. En la medida que tengamos esta discusión abierta, todavía obviamente hay un marco de incertidumbre que tiene impactos económicos relevantes. En el caso del plebiscito de salida, pensamos que
en cualquiera de las dos opciones que termine dándose en ese plebiscito, va a implicar que vamos a mantener grados de incertidumbre importantes en caso del apruebo, porque va a ser necesario implementar las normas, implementar lo que está escrito en la Constitución, y eso implica cambios normativos muy sustantivos en los próximos años, a lo cual se suman las normas transitorias. Y en el caso de ganar el rechazo, es probable que el proceso constituyente no se cierre ahí, que el proceso constituyente siga abierto a través de distintos mecanismos, y por lo tanto eso sigue estableciendo un marco de incertidumbre que va a estar incidiendo en la dinámica económica, entre otras materias. Con esto yo termino mi presentación y podemos entonces entrar a una ronda de preguntas. Muchas gracias, Claudio. Aquí tengo ya agrupadas algunas preguntas que han ido llegando de manera interna, así que te las voy a ir mencionando por temas. Hay algunas que están relacionadas a las perspectivas de la actividad económica. La primera apunta a cómo se verán afectadas las pymes. La preocupación está en si hay alguna diferenciación por sector o por industria. Bueno, respecto a las medidas económicas, el gobierno ha aprobado recientemente un paquete de medidas, ¿no es cierto?, donde se eleva el salario mínimo, y junto con elevar el salario mínimo se entrega un subsidio para que justamente las empresas de menor tamaño, las pymes, puedan cumplir con los requerimientos de un salario mínimo más elevado. Eso es en el corto plazo. Más allá de eso, en términos del ciclo en general, la política de normalización de las condiciones financieras del Banco Central incide en la economía a nivel global en su conjunto. Vamos a ver entonces esta moderación, que es difícil catalogar cuáles sectores se van a ver más afectados que otros, no tanto por tamaño de empresa, pero probablemente por sector productivo. Sí, uno puede ver una diferenciación. En particular, de lo que se trata acá es que el consumo, que estuvo muy dinámico el año pasado, producto de las inyecciones de liquidez, tiene que moderarse, y eso tiene una implicancia mayor en los sectores que están más vinculados al consumo, como el comercio. Por otro lado, los sectores exportadores todavía se ven beneficiados de precios relativamente elevados de los productos que nosotros exportamos, producto del conflicto en Ucrania. Eso ha elevado los precios de los productos exportados, y también el hecho de que tengamos un tipo de cambio elevado favorece a los sectores exportadores. Los riesgos en ese caso están más bien vinculados con lo que pueda pasar con China. Como mencionaba, hay una preocupación con el crecimiento de China, y eso podría frenar la demanda por nuestras exportaciones hacia adelante, pero en general todavía se ven condiciones relativamente favorables, sobre todo por lo que está ocurriendo con la moneda. Entonces, más allá de lo que ocurra con la economía en su conjunto, uno puede ver efectos diferenciados más bien por sector económico más que por tamaño de empresa. Perfecto, muchas gracias. Y justamente habían varias preguntas relacionadas al tipo de cambio, a la visión respecto al continente asiático, a lo que está pasando en China, y también a la TPM. Todas esas las has ido respondiendo en la presentación. Otra relacionada a la actividad económica, pero esto a nivel más regional. La pregunta es sobre si hay, qué país, digamos, tendría un buen desempeño este año, dado los riesgos que se tienen externos. ¿Qué país tendría un buen desempeño? Sí. O sea, la diferenciación del crecimiento a nivel regional. Bueno, es difícil juzgar todavía, pero en general los países que están financieramente más sólidos, hoy día, como les mencionaba, los riesgos son por el ámbito externo relacionados con la guerra en Ucrania, la desaceleración china y la normalización monetaria en Estados Unidos. El tema de la guerra en Ucrania está afectando ahora, y de aquí en adelante lo más probable es que las tensiones que se han creado por este conflicto vayan moderándose, que veamos una cierta normalización, aunque sea gradual, de los precios de las materias primas que han subido producto del conflicto. Y los dos frentes que quedan abiertos son la situación de China y el tema de la normalización monetaria en Estados Unidos.
Entonces, los países que estén menos expuestos a China son los países que van a ver, en términos relativos, menos incidida su actividad económica. Y los países que son financieramente menos vulnerables o que están más sólidos desde el punto de vista financiero, tampoco se verán tan afectados por la normalización monetaria en Estados Unidos. Y en ese sentido, es muy importante cosas como la flexibilidad cambiaria. En el caso de Chile, una de las ventajas que tiene el marco macroeconómico y financiero es que nuestro país ha podido tener una moneda que se mueva de manera flexible ante los vaivenes internacionales, y eso permite que este tipo de situaciones, donde se normaliza la política monetaria en Estados Unidos, la respuesta interna es con un ajuste de la moneda, pero no con un endurecimiento tan severo de las condiciones financieras. En otros países que tienen una moneda menos flexible que la nuestra, en la medida que Estados Unidos vaya normalizando su política monetaria, van a estar obligados a generar también una contracción monetaria muy severa, y eso podría terminar afectándolo de manera más intensa que en el caso de Chile. En nuestro caso, parte del ajuste se da por la vía del tipo de cambio, que efectivamente tiende a incidir en algunos sectores de manera más intensa, pero algunos sectores también terminan siendo favorecidos por esto, como los sectores exportadores, y eso ayuda de alguna manera a moderar el impacto. Entonces, más que hablar de algún país en específico, uno podría hablar de criterios que pueden incidir más o menos en algunos países, y Chile, desde el punto de vista de la flexibilidad financiera, de la flexibilidad cambiaria, está en buen pie para enfrentar el ajuste monetario en Estados Unidos, pero tenemos el riesgo de estar muy expuestos a China, por otra parte, y por lo tanto una desaceleración más importante de China podría tener impactos relevantes en nuestra economía. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta que llega desde Polonia, que voy a tratar de resumir. Lo que nos dice es que dada la apertura de la economía chilena y la sensibilidad que se tiene tanto factores internos como externos, y algunos son de corto, mediano y otros más, de más largo plazo, la principal preocupación viene por el lado de la inversión. ¿Qué perspectivas se tienen al respecto considerando este tipo de shocks? Bueno, la inversión en Chile todavía ha seguido dinámica hasta fines del año pasado, comienzos de este año, por los antecedentes que tenemos hasta ahora, pero ya empieza a mostrar signos de moderación. El dinamismo de la inversión el año pasado fue básicamente recuperación producto de la pandemia. Producto de la pandemia se dejó de invertir, sobre todo el componente maquinaria y equipo, que se recuperó posteriormente, y también en algo menos la parte de construcción. Lamentablemente hacia adelante vemos que la inversión por ahora no va a tener un impulso muy significativo. Por un lado tenemos el estrechamiento de las condiciones financieras que encarece los proyectos, pero por otro lado tenemos toda la incertidumbre que está vinculada al proceso político interno, que dificulta avanzar con proyectos. Aquí lo que se está discutiendo en el texto constitucional son cambios bastante profundos en el ordenamiento jurídico que tienen incidencia en muchos sectores, y por lo tanto hasta que no haya mayor claridad de las reglas del juego de aquí en adelante, es difícil que veamos un flujo de proyectos muy importante en los próximos trimestres. Eso es el condicionante más importante, creo yo, de la inversión. La inversión en Chile está muy dominada por algunos sectores como la minería, como la energía, y en esos sectores los cambios que se están proponiendo pueden ser bastante importantes, y por lo tanto, hasta que no haya mayor claridad respecto de cómo va a ser la cancha en la cual se va a desarrollar la inversión, es difícil que podamos ver un despliegue muy sustantivo, y por lo tanto vamos a ver una situación de relativa contención en la inversión en los próximos trimestres. Perfecto, muchas gracias. Respecto al plebiscito de salida, la pregunta es, si es que gana el rechazo, ¿qué efectos desde el punto de vista económico se esperan en los activos financieros? Bueno, es difícil saber cuánto de los precios tienen incorporadas las distintas opciones de salida, ¿no? Porque probablemente los precios financieros sí capturan, los precios financieros definitivamente capturan eventos políticos, y por lo tanto sí van a ser afectados por los resultados del plebiscito. Lo que es más difícil saber es cuánto de los precios hoy día están incorporando alguna de las dos opciones, ¿sí? Y además, como les comentaba, aun cuando gane una u otra alternativa en el plebiscito de salida, el marco de incertidumbre todavía va a seguir presente, por lo tanto,
es probable que no veamos correcciones tan significativas en una u otra dirección. Por lo tanto, es difícil todavía juzgar, sobre todo teniendo en cuenta, como les digo, el hecho de que los precios puede que ya estén incorporando que ninguna de las dos opciones va a tener un resultado muy holgado en el plebiscito de salida. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta que se relaciona al flujo de capitales que ha salido del país y cómo este se relaciona con la proyección del tipo de cambio. Bueno, lo que vimos el año pasado fue efectivamente una salida importante de capitales desde el país, no solo de residentes, sino también no residentes que habían apostado a favor del peso y que en la segunda parte del año pasado, en la primera parte del año pasado apostaron más bien en contra del peso. Lo que sí vimos es que en la segunda parte del año pasado, cuando el Banco Central empezó a subir la tasa de interés de manera bastante agresiva, hubo un retorno de los capitales extranjeros hacia el país, hubo apuestas a favor del peso por parte de no residentes que ayudaron a contener justamente la depreciación que estábamos observando en el tipo de cambio. La moneda se depreció, pero podría haberse depreciado aún más si no hubiéramos tenido estas apuestas a favor del peso que hubo por parte de los no residentes. Lamentablemente, en el margen, en las últimas semanas, en el último mes, diría yo, una vez que la Fed empezó este proceso de alza de tasa, hemos tenido una reversión de las apuestas de los no residentes. Los no residentes han vuelto a salir del país. Hay, como les decía, un flight to quality. Los inversionistas tienden a refugiarse en monedas de mayor estabilidad, como el dólar, y eso es lo que hemos visto en general con salida no solo de Chile, sino que en general de las economías de la región. Y eso es lo que ha incidido en esta depreciación adicional que estamos viendo en el peso de manera muy intensa en las últimas semanas. Entonces aquí se están conjugando, por un lado, flujos de salida por parte de residentes, que los vimos de manera muy clara el año pasado, con flujos de salida también, o no flujos de entrada, si uno quiere, de parte de no residentes que están volviendo más bien a activos más seguros como los activos norteamericanos. Perfecto. Hay algunas preguntas relacionadas a la política monetaria. En el caso de Chile, bueno, y este es un efecto al final global, la alta inflación que se debe a shocks de oferta, ¿justificarían incrementos más fuertes de la tasa de política monetaria considerando el impacto que se tiene en la actividad? La pregunta es si esto no estaría provocando una excesiva desaceleración por un endurecimiento monetario. Eso a nivel local, y también en términos de la Fed hay otra pregunta que apunta a qué variables clave estaría viendo la Reserva Federal para seguir subiendo e incrementar el ritmo de alza de tasas. Bueno, lo cierto es que los bancos centrales no tienen una situación muy fácil en estos momentos. Efectivamente, enfrentan lo que se llama en economía un trade-off, un dilema bastante complejo. La inflación en muchas partes ha tenido un origen más bien de oferta, combinado en el caso de Chile con una demanda muy dinámica. En el caso de Chile ha sido una combinación de factores, no ha sido solamente el shock de oferta, sino que además una demanda muy dinámica el año pasado por los estímulos que se entregaron a la economía. Pero hoy por hoy están probablemente dominando quizás más los factores de oferta, y es ahí donde el Banco Central en Chile y también en Estados Unidos enfrenta un dilema, porque efectivamente tratar de combatir la inflación subiendo la tasa de manera muy agresiva puede ayudar a que los precios no sigan subiendo, pero el costo de eso es producir una desaceleración muy intensa de la actividad hacia adelante. El Banco Central en Chile lo más probable es que, dado que existe este dilema, va a tratar de transitar por un camino intermedio, donde por una parte van a dejar que la inflación se mantenga más elevada. De hecho, ya han permitido que la inflación suba. El Banco Central podría haber tratado de reducir de manera mucho más drástica la inflación, subiendo de manera aún más intensa la tasa, y ha sido algo más cauto. A pesar de eso, la subida ha sido una de las más rápidas que hemos visto en el mundo. Pero de aquí en adelante lo más probable es que quieran tratar de ir por un camino intermedio, donde con algunas subidas adicionales de tasa, no muchas más, nosotros estamos viendo pocas subidas de tasa, estamos viendo solamente un aumento de 100 puntos base en 2 reuniones, 50 y 50 o 75, 25, eso es lo máximo que creemos que va a hacer el Banco Central, y va a tener que permitir que la inflación se mantenga alta por un buen tiempo y explicar muy bien al público por qué ellos piensan que la inflación de aquí en adelante va a ir moderándose.
con las alzas de tasa que ya ha hecho el Banco Central va a haber algún impacto en la actividad. Eso es indudable, es algo que debía ocurrir de todas maneras porque la economía estaba sobrecalentada, pero obviamente con estos niveles de tasa un impacto en la actividad se va a sentir, pero es lo que se requiere para evitar que la inflación termine por desanclarse finalmente y entremos en una espiral inflacionaria persistente en el tiempo. En el caso de la Fed, va a ser muy importante lo que ocurra con la inflación subyacente y los traspasos de precios que veamos desde el shock de oferta original, que está vinculado a los alimentos y a la energía, con la inflación más subyacente. Lamentablemente, en el último dato, como les comentaba, la inflación subyacente fue relativamente elevada. La Fed va a estar muy atenta a la evolución de justamente ese componente de inflación subyacente para ir calibrando la velocidad del retiro del estímulo. Otra cosa que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, toma en consideración al momento de ajustar su política monetaria es lo que ocurre con el mercado laboral. En el caso de Estados Unidos, el mercado laboral está muy apretado, la tasa de desempleo está en 3,6%, uno de los niveles más bajos desde un punto de vista histórico. La creación de empleos ha seguido dinámica. Los subsidios de desempleo que se solicitan semana a semana están agotados, por lo tanto tenemos allá un mercado laboral muy apretado y esa es otra variable que el Banco Central de Estados Unidos va a mirar con mucho cuidado. Si el mercado laboral se mantiene apretado o se estrecha aún más y vemos una inflación subyacente que se mantiene alta, el Banco Central de Estados Unidos va a seguir subiendo la tasa de manera bastante más intensa. Si por otra parte empieza a haber atisbo de un debilitamiento del mercado laboral, probablemente la velocidad de retiro va a ir moderándose. Habiendo dicho eso, ha empezado a surgir la discusión de una posible recesión a nivel global. Eso no es descartable debido a la velocidad en que se ha producido el estrechamiento de las condiciones financieras. En el pasado ha habido episodios donde eso ha ocurrido junto con un shock petrolero, por ejemplo, parecido a lo que tenemos ahora, y un alza de las tasas de interés de manera abrupta. Se ha producido una desaceleración y eventualmente una recesión en el mundo, y eso es algo que podría ocurrir esta vez. Nosotros no lo tenemos considerado como nuestro escenario base, pero es una situación a la cual le asignamos alguna probabilidad de ocurrencia. Perfecto, muchas gracias. Nos queda poquito tiempo, así que voy a tomar algunas preguntas que están relacionadas a justamente el borrador constitucional. La pregunta es justamente sobre los desafíos fiscales. Hace poquito publicaste una columna respecto a las estrategias fiscales, digamos, del nuevo ministro de Hacienda, Mario Marcel. No sé si podríamos resumir, digamos, los principales desafíos en términos de materia fiscal de cara al borrador constitucional. Bueno, el borrador constitucional, dentro de las materias fiscales, son varios los aspectos fiscales. Por una parte está una serie de derechos garantizados que quedan incluidos en el texto constitucional. Por otro lado, se innova bastante en la institucionalidad fiscal, en el sentido que ya no va a existir iniciativa exclusiva del presidente en materia de gastos, sino que va a haber concurrencia entre el Congreso y el presidente. El Congreso va a poder iniciar ahora proyectos de ley que incluyan gasto, va a requerir la concurrencia posterior del Ejecutivo para que eso pueda transformarse en un proyecto de ley que se pueda aprobar, pero el Congreso va a tener bastante más poder político, si uno quiere, para iniciar gasto. Y lo otro es que se abre la posibilidad de que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan emitir deuda, cosa que hasta ahora no está permitida. Entonces son cambios institucionales importantes. Y por otro lado está el hecho de que la propia Constitución, al establecer derechos, puede generar presiones de gasto también bastante sustantivas. Habiendo dicho eso, el texto constitucional incluyó el principio de responsabilidad fiscal, cosa que no tiene el texto constitucional actual. Es difícil juzgar a estas alturas cómo ese principio de responsabilidad fiscal va a entrar a conversar con los otros principios que establece la Constitución y con este cambio institucional en materia de iniciativa de gasto y de emisión de deuda. Así que vamos a tener aquí probablemente fuerzas contrapuestas, una serie de áreas dentro de la Constitución que probablemente van a presionar las finanzas públicas y van a presionar por un mayor gasto, pero al mismo tiempo está este principio constitucional que se establece, el de la responsabilidad fiscal, que podría atenuar o contrabalancear de alguna manera estas presiones de gastos que se puedan generar.
Es difícil a estas alturas saber cómo esto va a funcionar, cómo se van a dirimir los posibles conflictos que puedan surgir entre este principio de responsabilidad fiscal y el hecho de que existan derechos eventualmente garantizados también en la propia Constitución. ¿Quién va a dirimir los eventuales conflictos? Si va a ser el Tribunal Constitucional o va a ser el propio Ejecutivo en concordancia con el Congreso. Es difícil elucubrar a estas alturas, pero aparecen focos donde efectivamente se pueden generar presiones de gasto bastante importantes hacia adelante. Y si uno ve la experiencia comparada también de procesos constitucionales en Latinoamérica, uno lo que ve es que luego que se han producido cambios constitucionales similares a los que están procesándose en Chile hoy día, ha habido un aumento del tamaño del Estado bastante considerable. En el caso de Colombia, por ejemplo, el gasto público como fracción del PIB subió aproximadamente 10 puntos porcentuales en un lapso de 10 años aproximadamente entre la aprobación de la Constitución en el año 1991 y el año 2000. Así que eso probablemente va a estar incidiendo. Pero como les digo, existe también este principio de responsabilidad fiscal que quedó establecido en la Constitución, en el texto constitucional, que podría de alguna manera generar ciertos contrabalances. Perfecto. Y bueno, estamos casi al tiempo. Solo para cerrar, perspectivas para la inflación, ¿cuándo se espera que empiece a ceder en el escenario base? Nosotros estamos pensando que a comienzos del tercer trimestre, puede ser en julio o en agosto, que podríamos ver los niveles más altos de inflación en el año y luego ya debiésemos empezar a mirar un descenso. Septiembre, que es un mes tradicionalmente de alta inflación y además donde la inflación de alimentos tiende a subir mucho por temas estacionales, este año, podemos ver un septiembre elevado, pero no tan alto como el que vimos el año pasado, lo cual podría empezar a contribuir a que la inflación interanual vaya moderándose ya con mayor claridad a partir de octubre, noviembre de este año. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Bueno, en honor a la hora y para terminar, me gustaría comentarles que a los que estén interesados en volver a revisar esta charla, varias de las preguntas que han seguido llegando en el chat fueron respondidas a lo largo de la presentación. Van a poder revisar esta charla en el canal de YouTube de Banco Santander. Hemos intentado abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles, por lo que damos por terminada la presentación de hoy. Les recuerdo que la actualización de este informe de panorama económico se realiza todos los meses, así que nos volveremos a encontrar en junio. Nuevamente les agradecemos a todos su presencia y participación. Muy buenos días a todos. Buenos días.